Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos y amigos que me escuchan en esta noche. El Señor les bendiga. Es para mí eh, es un grato momento para mí poder compartir con ustedes una vez más el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en esta noche. Y vamos a continuar hoy compartiendo acerca del mensaje que está escrito en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y vamos a estar meditando lo que la palabra del Señor nos dice allí en Primera Corintios capítulo 1. Allí hablábamos acerca de la salutación, de cómo Pablo comienza su carta diciendo que él ha sido llamado para ser apóstol de Jesucristo por Dios mismo. Dios le llamó a que fuera apóstol de Jesucristo. Él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos dice allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 3 y vamos a ir meditando en esta palabra acerca de lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice así el apóstol Pablo, comienza diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces aquí el apóstol Pablo, Shaul, empieza diciendo gracia y paz. Está en la salutación. Yo empiezo la salutación en este momento es decirles a ustedes gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol y qué es lo que estamos diciendo nosotros cuando decimos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre? Primeramente, la palabra gracia significa misericordia inmerecida de parte de Dios para con nosotros. Es lo que Shaul está diciendo, gracia, la misericordia inmerecida de Dios esté con ustedes. Que la misericordia inmerecida de Dios esté con nosotros. ¿Por qué inmerecida? ¿Por qué de Dios? Porque es la misericordia que Dios quiso tener para con nosotros cuando nosotros no nos merecíamos tener misericordia. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros no es que hayamos amado a Dios, nosotros no hemos mostrado el amor nuestro hacia Dios, sino Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, eso es misericordia inmerecida de parte de Dios. Juan dice en una de sus cartas, dice, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Eso es gracia, eso es misericordia inmerecida de parte de Dios. Dios ha querido tener misericordia de nosotros. Dios ha querido tener misericordia de la humanidad, y por su misericordia Él se despojó de lo que más amaba, se despojó de lo más íntimo de su naturaleza y lo entregó al mundo. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, el Hijo que ha estado con Dios desde el principio. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero que vive para siempre. Dios el Padre se despoja de esa parte de su naturaleza, nos lo da a nosotros como una propiciación por nuestros pecados. Cristo pagó el pecado por todos nosotros. Él entregó su vida voluntariamente. La Biblia dice allí, el Señor dice en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan, si no estoy mal, dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla,
y tengo poder para volverla a tomar. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida voluntariamente por amor, por gracia, por misericordia inmerecida. Y esto es lo que es Shaul, lo que Pablo está haciéndonos saber a nosotros. Misericordia inmerecida de parte de Dios para ustedes. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yahshua HaMashiach. Entonces, lo primero que encontramos aquí, lo primero que nosotros, el anhelo que de nuestro corazón, lo primero que tiene que haber nosotros es que usted pueda tener misericordia de parte de Dios, la gracia de Dios, la misericordia inmerecida de Dios para usted llegue a su vida y usted pueda recibir la misericordia que Dios tiene para su vida, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón y llene su pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora bien, Shaul sigue diciendo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre. Algo importante que nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en Adonai Yahshua HaMashiach, tenemos que hacer es dar gracias a nuestro Dios, a nuestro Elohim, al Dios del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas, al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero, darle siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Por la misericordia que Él ha tenido para con ustedes, por la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros al darnos a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias doy al Señor por todas aquellas personas que han podido tener el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias le doy a Dios por todas aquellas personas que a través de la palabra del Señor, a través de la Santa Biblia, del Tanakh, del Génesis al Apocalipsis, han podido conocer a nuestro Señor Jesucristo, le han entregado su vida, se han arrepentido, han convertido su vida y ahora están caminando con el Señor. Le doy gracias al Señor por aquellas personas que de alguna manera nosotros hayamos podido impactar a través del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y gracias le damos a Dios por lo que el Señor ha hecho, porque en todas las cosas, dice Shaul, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Es interesante cuando Shaul dice, o cuando Pablo dice, que hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Aquí cuando Pablo está hablando, no está hablando de riquezas físicas, no está hablando de riquezas materiales, nos está hablando de la riqueza que viene de la presencia de Dios, del trono de Dios, son las riquezas espirituales. El Señor Jesús dice en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Poned vuestros ojos en los tesoros eternos y no en las cosas de este mundo, porque donde esté vuestro corazón estará también vuestro tesoro, o donde esté vuestro tesoro estará también vuestro corazón. El Señor nos ha enriquecido en todo. Pero escucha bien, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. ¿Cuáles son en todas las cosas? En toda palabra
y en toda ciencia. ¿Cuál es en toda palabra? En toda palabra hemos sido enriquecidos porque tenemos conocimiento de la voluntad perfecta de nuestro Elohim. En toda palabra, en toda la escritura, en el conocimiento de la palabra del Señor, en el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, poder entender con toda ciencia. La palabra de Dios, mi amado hermano, hay que entenderla con toda ciencia, hay que escudriñarla, hay que meditarla, hay que vivirla, hay que entenderla. La palabra de Dios es profunda. La Biblia dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Cuando nosotros somos enriquecidos en la palabra del Señor, entonces podemos profundizar a través de ella en el conocimiento de Dios, en conocer quién es el Señor, cuál es su voluntad perfecta, y aunque no podamos conocerlo todo, no podemos conocerlo todo, por eso la Biblia dice, oh profundidad, la palabra de Dios es profunda, es una palabra insondable, es una palabra que tú tienes que día a día estarte sumergiendo en ella, día a día estar meditando en ella, día a día estar escudriñando la palabra para poder entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para vuestra vida. Es aquella palabra que nos lleva a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a la presencia de Yeshua HaMashiach, a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Torá, y yo quiero decirte una cosa, la Torá no es solamente en los primeros 5 libros de Moisés. La Torá no es solamente lo que conocemos como el Tanaj o la Biblia hebrea. La Torá comienza desde Génesis o Bereshit y termina hasta en el Apocalipsis o Revelación. Es allí donde se termina, donde se completa toda la Torá de Dios, porque hemos venido haciendo énfasis, venimos hablando de esto, que Torá significa instrucciones de Dios. Y esta Torá, estas instrucciones de Dios son un ayo. Es las instrucciones de Dios son las que nos enseñan y nos llevan a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, cuando nosotros meditamos en las Escrituras, entonces podemos ver que las Escrituras, desde Génesis o Bereshit hasta el Apocalipsis o Revelación, nos llevan a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Por eso somos enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia, en el conocimiento de la palabra de Dios que nos hace sabios. La palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios nos alimenta. La palabra de Dios nos ilumina. Porque la palabra de Dios es como un pan para nuestra alma. Ilumina nuestro camino. Es como una lámpara, como una lumbrera que ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta el alma. La palabra de Dios es poderosa y por eso nosotros, como para poder entender la voluntad de Dios agradable y perfecta, necesitamos el conocimiento de su palabra y de la ciencia de Dios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
Dice aquí, de tal manera que no os falta en ningún don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, es algo que Dios te da a ti y que Dios no te lo quita. La Biblia dice que irrevocables son los dones. Los dones Dios los da. Y la palabra de Dios dice que nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo, el don de la salvación. Dios te ha dado un regalo, te ha regalado la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Toda aquella persona que se acerca a Jesús, que se acerca a Cristo, que le abre su corazón al Señor y le permite entrar en su vida, el Señor le regala salvación y vida eterna. El Señor le regala el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un don de Dios, un regalo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona de Dios. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. La Biblia me dice que el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, porque nadie conoce la voluntad de Dios sino el Espíritu de Dios que está en Dios. De tal manera que cuando Dios te da salvación a ti a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, también te da de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo te llena, ese Espíritu Santo te bendice, ese Espíritu Santo te bautiza, ese Espíritu Santo te consuela, te guía, te enseña, te ministra, te levanta, te fortalece. El Espíritu Santo es todo en nosotros, es el todo en Dios. La palabra que se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Brikadashá, que el Señor utiliza cuando habla del Consolador, el cual el Padre enviaría en su nombre y el cual Yahshua enviaría del Padre a nosotros. Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría lo que el Señor había dicho. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. La palabra que se utiliza allí para consolador es una palabra que el Señor, gloria a Dios, a veces se me van los nombres, pero esa palabra significa el todo, gloria a Dios. Y entonces este consolador, si me recuerdo la palabra que me venga otra vez a la memoria, yo se la voy a estar diciendo a usted. Este consolador es el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos dirige, el que intercede por nosotros, el que nos enseña, el que nos da todo lo que nosotros necesitamos, y Él está siempre con nosotros. Entonces el Consolador, el cual el Padre envió en el nombre del Señor Jesucristo, es un don de Dios, es el que nos selló, es el que nos pone un sello que nos dice que somos pertenencia del Adonai, del Señor, de Yahshua, de Elohim, del Señor Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es el que nos sella. Y aquí nos está diciendo que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos qué quiere decir esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se ha manifestado. El Señor Jesucristo vino en carne. El Señor Jesucristo vino y nos ministró, nos llenó, nos lavó, nos santificó, nos ha hecho hijos de Dios, pero ahora que ha enviado su Espíritu Santo, Él ha prometido que volvería. Eso es lo que nosotros estamos esperando, lo que nosotros, el pueblo adquirido por Dios, que hemos sido lavados con la sangre del Mesías, estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Cuando Él venga, Él restaurará todas las cosas. Él restaurará todas las cosas y entonces Él
nosotros estamos esperando su venida, su manifestación, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estamos esperando la manifestación, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, el retorno. ¿Por qué? Porque nosotros los que hemos creído en Jesús como el Mesías, en Yahshua como el Mesías, lo hemos recibido y entendemos que Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, vino por primera vez a entregar su vida por nosotros. Vino como un cordero para ser llevado al matadero de acuerdo a Isaías 53. Él vino como Mesías príncipe de acuerdo al libro de Daniel. Daniel dice que el Señor vendría como Mesías príncipe y que el Mesías príncipe debía ser muerto. Y ese Mesías príncipe moriría, mas no por sí. No iba a morir por él iba a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él vino como Mesías príncipe, entregó su vida, nos lavó, nos transformó, pero ahora volverá una vez más, pero ya no como Mesías príncipe, ya no vendrá a nacer como un niño en un pesebre, ya no vendrá como un cordero que callará, que enmudecerá, que se dejará golpear, escupir. No. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que padecer una sola vez y para siempre. Así como el Señor le dijo a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Recuerda que Israel es un tipo de la iglesia, es un tipo del pueblo redimido por Cristo, es un tipo del pueblo de la humanidad entera, tanto judíos como gentiles, conformando un solo pueblo. Entonces el Señor le dice a Moisés, golpea la peña. Cuando el pueblo va por el desierto, siente sed, el Señor dice, ve, golpea la peña y de la peña saldrá agua. La peña, esa piedra, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, quizás más adelante, a medida que vamos estudiando el libro de Corintios, la carta de Corintios, vamos a poder entender por qué esta piedra representa al Señor Jesucristo. Era necesario que él fuera golpeado una sola vez. Él vino a ser golpeado una sola vez, a ser sacrificado una vez, pero volverá por segunda vez, ya no con relación al pecado, ya no vendrá como un cordero manso, sino vendrá como el león de la tribu de Judá. Ese león que vendrá a regir las naciones con vara de hierro, a desmenuzarlas como vasija de alfarero. Él va a venir a establecer un reinado milenial, un reinado justo, un reinado donde la injusticia no tendrá ya ocasión. Satanás será atado por 1000 años y nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, reinará sobre la tierra por 1000 años. Estamos esperando la manifestación. Quizás el pueblo de Israel no ha podido entender esto. Ellos no han podido entender que el Mesías tenía que venir por dos ocasiones. Primero como Mesías príncipe, a redimir, a salvar, a establecer el reino, y luego como Mesías rey. Él vino a traernos paz, él vino a traernos libertad, él vino a levantar el templo, él ya levantó el templo. Los judíos están esperando que el Mesías venga y levante el templo, porque los judíos están poniendo su mirada en cosas físicas. Nosotros, los lavados por la sangre del Cordero, ponemos nuestra mirada en las cosas espirituales. El Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, ya hizo todo, Él cumplió todo y vendrá una vez más a reinar las naciones con vara de hierro. Vendrá como el león de la tribu de Judá. Y dice que el Señor, el cual también nos confirmará hasta el fin. Él nos va a confirmar. Si nosotros nos mantenemos firmes, Él nos confirma. Por eso el apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Él los va a confirmar. Los lavados
irreprensibles, o sea, que no haya reprensión alguna, que no haya reproche alguno, que nosotros no tengamos de qué avergonzarnos de lo que hemos hecho y que el Señor nos nosotros. Lo nuevo, Dios, nuestro Señor, Él es Dios, y Él es Dios. Fuiste llamados, Dios es fiel, Él fue el que nos llamó, Él es el que nos ha estado llamando, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos ha estado diciendo: todo el tiempo he estado extendiendo mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Él es fiel. Él nos está llamando a la comunión, a la común unión con su Hijo Jesucristo. Es Jesucristo quien vino a traer a nosotros una redención, a reconciliarnos con Dios, a que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. El Señor dice así que arrepentíos y convertíos, hijos de los hombres, para que la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Él quiere darnos a nosotros reposo. En su paz tendremos nosotros paz. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser reconciliados. Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, dice en su la verdad, Padre, si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie, podrá llegar a la presencia del Padre si no acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No importa qué tan religiosa sea la persona, no importa qué tanto lea los libros sagrados, no importa qué tanto se congregue, no importa qué tanto ore, si la persona no se arrepiente de su pecado, vuelve sus ojos hacia Dios, se arrepiente y le entrega su vida a Cristo y lo recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador, no podrá ver a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Hijo fue enviado a la tierra para que nosotros por su herida fuésemos curados y por su sangre seamos lavados. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, no te garantizo que puedas entrar a la presencia del Señor. Jesús dice, una vez más lo repito, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no es por... Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta que yo podría hacerte en esta noche es: ¿cómo está tu vida delante de la presencia de nuestro Señor? Delante de la presencia de Dios. ¿Está tu vida realmente ha sido lavada, ha sido transformada, ha sido redimida? Quizás tú estás viviendo una vida de religiosidad, has crecido en un movimiento religioso, sea que se llame cual, como se llame, y has crecido teniendo ciertos conocimientos acerca de Dios. Puede ser conocimientos bíblicos o puede ser conocimientos extrabíblicos de otras personas que te han hablado de Dios y que te han dicho que haciendo esto, aquello y lo otro, tú puedes ir a la presencia de Dios. Si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, no importa la religión que tú tengas, no importa si tú eres
cristiano, si tú eres católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, y si eres musulmán, si eres judío, no importa la fe que tú tengas, si eres budista, Hare Krishna, lo que creas, no importa cuál sea la fe que tú tengas y cuál sea el convencimiento que tú tengas de Dios. Dios, dice la palabra del Señor, es uno solo. Dios es el creador de todas las cosas. La Biblia dice que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Si tú Padre, no importa la religión que tú estés profesando, tú necesitas reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido, reconocer su sacrificio, reconocer que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Recibirlo en tu corazón y empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Si no lo has recibido, permíteme invitarte a que lo recibas en este momento. Este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Si aún no lo has recibido, pero tú quieres entregarle tu vida al Señor y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, yo te voy a invitar a hacer una oración de fe. Orar es hablar con Dios. Hacer una oración de fe invitándole a que entre en tu corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares que en tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quieres entregarle tu vida al Señor en este momento, yo te voy a invitar a hacer una oración de fe creyendo. Si quieres entregarle tu vida, solamente tienes que repetir una oración que te voy a proponer en esta noche y decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia para pedirte que me perdones, para pedirte, Señor, que entres en mi corazón. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Entra en mi corazón, cambia mi vida, perdona mis pecados, limpia mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender en este momento que soy propiedad única y exclusiva tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Y tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ha entrado en tu corazón y ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. Lo único que me queda por recomendarte a mí es, número uno, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus quejas, llévale tus alegrías, llévale tus gozos, llévale tus dolencias, tus problemas, tus necesidades, tus acciones de gracia. Habla con Dios en oración como se habla con un padre que ama. Número dos, yo te voy a invitar a que escudriñe la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si no tienes una Biblia en tu casa, te invito a que vayas a la librería cristiana más cercana a tu casa y que compres la palabra de Dios, la Santa Biblia, y empieces a escudriñarla. En la librería más cercana a tu casa o a las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a escudriñarla. Empieza en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, los Evangelios, y pide a Dios que a través de su Espíritu Santo el Señor se te revele y te dé entendimiento de su palabra. Y por último, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique el mensaje completo
de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar de congregación en tu ciudad, házmelo saber. Y si está en mis manos, con mucho gusto buscaremos un lugar cerca en tu ciudad donde te puedas congregar. Vamos a terminar orando por las necesidades, por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas, por los niños del mundo, por los hogares, por la iglesia y por Israel. Y por las personas indiscutiblemente que están padeciendo una necesidad económica. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor Jesús, Señor, delante de tu presencia, presento delante de ti, Señor, las personas, Señor, que, Señor, que nos sintonizan en este programa, una palabra eficaz, Señor, aquellas personas, Señor, que escuchan los mensajes, Señor, que esta palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, fluya, corra y sea glorificada. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte por aquellas personas que están enfermas, Señor. Mira aquellas personas, Señor, que están pasando por una dolencia física, Señor. Para aquellas personas, Señor, que tienen, Señor, Dios mío, enfermedades, Señor, en sus cerebrales, enfermedades en el corazón, Padre Santo. Aquellas personas, Señor, que tienen enfermedades, Padre Santo, en los pulmones, los riñones, Señor, en el estómago, los intestinos, enfermedades en el páncreas, Padre Santo, en el hígado, Señor, en cualquier parte del cuerpo, Padre. Señor, aquellas personas que tienen cáncer, aquellas personas, Padre Santo, que están sufriendo de SIDA. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te suplicamos, pon tu mano soberana, sé tú sanando, Señor, tu enfermedad. Señor, crea tejidos nuevos, órganos nuevos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos por el poder de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Oh, Padre del cielo, la gloria, mira aquellas personas que están atadas, mira aquellas personas que tienen un espíritu de depresión, Señor, un espíritu de suicidio, aquellas mujeres embarazadas con espíritu de aborto, Padre Santo, Señor. Aquellas mujeres, Señor, con espíritu, Señor, de lesbianismo, aquellos hombres con espíritu de homosexualismo, aquellas personas con espíritu de alcoholismo, de drogadicción, Padre Santo. Señor, aquellos que tienen espíritu de idolatría, hechicería, de brujería, de mentira, Padre, Señor, aquellas personas con espíritu de avaricia, Señor, de robo, Señor, Dios mío, queremos pedirte, Señor, da libertad al cautivo. Muestra al Señor cuánto les amas y cuán importantes son ellos para ti, Señor Dios mío. Cuán importantes son sus vidas, Padre. Da libertad al cautivo, poderoso Dios, Señor. Oh, Padre del cielo, la gloria, te pedimos por los matrimonios, Señor Dios mío. Une, Señor, los matrimonios que están, Señor Dios mío, Padre Santo. Señor Dios mío, a punto de separarse, Señor. Únelos con cuerdas de amor que no se puedan soltar, Señor Dios mío. Señor, que ellos puedan entender que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, Padre Santo. Oh, Señor Dios mío, pon en el corazón de ellos, Señor, el perdón, Señor, y la reconciliación, Padre Santo. Oh, Espíritu Santo, mira a los niños Señor del mundo, Señor, los niños abusados, los niños violados, los niños, Señor, Dios mío, abandonados, los niños huérfanos, Padre Santo, los niños, Señor, Dios mío, Padre Santo, Señor de la guerra, Señor, Dios mío, los niños maltratados, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús te suplicamos, guarda, Señor, la niñez, Señor, guarda la niñez, Padre Santo, Señor, inocente, Señor, Dios mío, del poder del enemigo, Padre Santo. Mira aquellas personas que están padeciendo, Señor, necesidad económica, Padre Santo, provéeles abundantemente, bendíceles su alacena, bendíceles su arteza de amasar, Padre Santo, bendíceles, Señor, Dios mío, su entrar y su salir, Padre Santo, mírale, Señor, bendíceles, Señor, Dios mío, y provee fuente de trabajo al que no lo tiene, Padre Santo. Oh, Padre del cielo, la gloria, te pedimos por tu iglesia preciosa, Señor, comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario, Padre. Señor, bendice tu iglesia
iglesia, Padre Santo. Bendice tu iglesia, Señor, en los países comunistas. Bendice tu iglesia en los países, Señor, musulmanes. Bendice tu iglesia, Señor, en los países occidentales, Señor, Dios mío. Oh, fortalécela, levántala, Señor, y haz, Señor, en tu iglesia un poderoso ejército de oración, Señor. Señor, un poderoso ejército de predicación, un poderoso ejército de intercesión, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Oh Señor, te suplicamos por Israel, Padre Santo. Mira a Israel, Padre del cielo, la gloria. Mira a Israel, Señor, bendícela, Señor, Dios mío. Permite que ellos puedan tener conocimiento de tu palabra, que puedan aceptar a Yahshua como el Mesías, Padre Santo, Señor, para que el velo caiga, Señor, y puedan ser salvos, Padre. Señor, te pedimos por la eterna, indivisible capital, Señor, de Jerusalén, Padre Santo. Te pedimos que la bendigas, Padre. Señor, Dios mío, que sean prosperados los que aman tus muros, Señor Dios mío, y que, Señor, sean prosperados los que oran por la paz de Jerusalén, Padre. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, toda Rabá, Bacados. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí este momento, compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y será hasta el día sábado, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos en este día.